que supone una nueva agresión al personal de la enseñanza y de todo el sector público y a los servicios que se prestan. Nunca antes ni en el resto de las comunidades autónomas se ha realizado un recorte tan agresivo y dañino para la enseñanza pública. Pretenden ahorrar recortando brutalmente e injustamente salarios y calidad de los servicios en educación pública, aplicando despidos durante el periodo estival del personal interino docente, limitando las reducciones de jornadas solicitadas por los trabajadores, suprimiendo determinadas prestaciones sociales, prolongando la vida más allá de la edad de jubilación y facilitando el despido del personal interino. Las medidas aprobadas reducen el coste económico sin tener en cuenta el desgaste que sufre la calidad de la enseñanza y la calidad de vida de todos los trabajadores. A esto hay que añadir que los centros educativos no perciben de la Consellería los ingresos que sufragan los gastos que garantizan el correcto funcionamiento de los mismos. No se cubre una parte de las bajas del profesorado, no se pagan becas ni ayudas y hay menos profesorado y más alumnado. Muchos alumnos estudian en barracones. No se han realizado las reformas y mejoras de los centros ni construido los colegios prometidos. Con todo ello, la enseñanza pública está siendo un sector claramente afectado que no tiene culpa de la crisis ni del déficit de la Generalitat Valenciana. Por todo ello, nos oponemos frontalmente a todas esas medidas y exigimos al Gobierno valenciano que retire el decreto que vulnera la calidad y la dignidad de la enseñanza pública, así como los derechos de los trabajadores del sector público, utilizando para ello las medidas de presión que aprueben cada uno de los centros educativos de Burjasot. Y lo firman los 5 centros de primaria de Burjasot. ¿Alguna paraula més? Gracias. En primer lugar, yo decirle a la concejala de Educación, este escrito está firmado, en teoría, suscrito por 5 directores de 5 colegios de aquí de Burjasot. 5 no han firmado, porque hay uno que no está la firma. No hay firma de nadie. El San Juan de el Villar Palasí. Quiero decir que este señor tenía que venir a firmar, o señora, pero no ha venido. ¿Vale? Eso por un lado. Es que vamos a, me está diciendo el secretario que le he preguntado ahora mismo, digo, ¿ha pasado este señor o señora a firmar? Y dice, no. Entonces, lo firman 4. Ya. No estem en un diàleg, claro. estem en un torn de paraula, por favor. ¿Saben lo que ocurre en este ayuntamiento? Este escrito se presenta por registro de entrada el día 26 de enero a la 1 de la tarde. La Comisión Informativa de Bienestar era a la 1:30. Este escrito entra por registro de entrada a la 1:05. Se trae a la Comisión Informativa tal cual. Yo, esta eficacia a la hora de los escritos que se presentan por registro de entrada en este ayuntamiento y se trajo tal cual a la comisión, yo lo dije en la comisión, me gustaría que todos los escritos que entran por registro de entrada, donde los vecinos, entidades y ciudadanos reclaman cosas al ayuntamiento, tuvieran la misma celeridad en llegar a una comisión informativa. Pero de esos no se da cuenta a nadie. Este sí. Este entró. Y digo este sí entró porque encima dicen, falta la firma de un señor o señora, no, pero vendrá y pasará y firmará. Es decir, de momento este escrito está firmado por 4 personas que nos dicen que son los directores de los centros. Tampoco figura el nombre ni el DNI. Eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Y esto, el equipo de gobierno dice, lo llevamos al pleno y nos adherimos. Bien, ¿vale? Yo, de verdad que esto de que se está perdiendo calidad de la enseñanza, se está acabando con el sistema educativo. ¿Se da cuenta la gente de que se dicen todas estas cosas pero no se dice nada concreto? Es que decir, se está perdiendo calidad educativa, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando la concejala dice eso, tendrá algún argumento más. Que decir, se está perdiendo. Porque si es así, yo también puedo decir que durante el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, durante esos 8 años, se ha perdido calidad sanitaria, calidad educativa, calidad de bienestar, calidad de transportes, calidad de deportes, calidad de todo. Señores, es que vamos a dar un argumento concreto. Se está perdiendo, se está acabando con la escuela, con la calidad educativa, con todo, con la educación. O sea, parece como que dentro de 10 años los niños no van ni al colegio. Oye, un poquito de rigor, de verdad. Es que uno al final ya, es que el Partido Popular acaba con esto, con lo otro, parece, no sé. Pero es que no hay ni un argumento concreto. Yo es que me los digan. Pero es que es más, yo le voy a dar uno. La Unión Europea, poco sospechosa, dice que sí, efectivamente, la calidad educativa de España penosa.
porque nuestros alumnos están muy por debajo del nivel de cualquier alumno de cualquier país de la Unión Europea. ¿Y eso también tiene la culpa el Gobierno de la Generalitat Valenciana? ¿También? ¿El de la Generalitat Valenciana? ¿De lo que ocurre en el País Vasco? ¿De lo que ocurre en el País Vasco, en Cataluña, en Andalucía, en Extremadura, en Asturias, en Cantabria? ¿También? ¿También? También, vale. Vale, no, pero pero si no me importa, pues ¿dónde está? Pero quiero decir, pero ahora vamos al escrito, vamos a ver. Estos señores, yo con todos los respetos a estas 4 personas que han firmado, que todavía desconocemos quiénes son, dicen ser los directores. No costaba nada poner el nombre. Pero bueno, en cualquier caso, y con todos los respetos, y se atiende el escrito. Nosotros no hemos votado en contra. Nosotros no hemos votado a que se debata, porque sí, que se debata y punto. Si nosotros no nos escondemos de nadie ni de nada. Pero este escrito viene a decir, pues lo que ha dicho la concejala, lo ha leído y yo recalco. Y quieren que nosotros nos adhiramos a esto. Supone una nueva agresión al personal de la enseñanza y todo el sector público y a los servicios que se prestan. Nunca antes, ni en el resto de las comunidades autónomas, se ha realizado un recorte tan agresivo y dañino para la enseñanza pública. Pretenden ahorrar recortando brutalmente e injustamente salarios y calidad en los servicios de la educación pública. Y acaba diciendo, yo he escogido unas frases, no lo voy a leer todo. Retire el decreto que vulnera la calidad y la dignidad de la enseñanza pública, así como los derechos de los trabajadores del sector público. Se refieren al decreto 1/2012. Tampoco dicen cuáles son los recortes. Yo digo, pues me voy a leer el decreto y voy a ver cuáles son los recortes. Porque yo me pregunto si aquí alguien lo ha leído. ¿Sí? Bueno, pues ya somos 2. Vamos a leerlo. Porque yo he echado en falta que esos directores hubieran dicho, se nos ha recortado esto, se nos ha quitado esto y esto. Y aquí el Partido Popular, el Grupo Popular, como ha hecho muchísimas veces, apoyamos la adhesión. Y queremos reclamar a la Generalitat porque se nos ha quitado esto y esto, pero no dicen nada. No dicen nada. Simplemente recortes brutales, agresivos. Oiga, pero entiéndame, yo tengo que saber lo que apoyo o lo que no apoyo. Y entonces yo me voy al decreto y digo, voy a ver cuáles son esos recortes brutales y agresivos. Están en 2 artículos, porque este decreto habla de más cosas que de la educación, habla de otras cosas. Pero mira el decreto. Y los recortes, pues los digo yo. Y no los vamos a ocultar. Efectivamente afectan al personal docente. Este decreto tendrá vigencia 2012, esas medidas 2012-2013. Afecta al personal docente interino y a los profesores de religión. Y el recorte es que los contratos, en vez de hacerse todo el curso, todo el año, serán desde que se inicie el curso hasta el 30 de junio. De forma que estos profesores interinos y los profesores de religión no percibirán los sueldos de julio y agosto. Ese es el recorte. Efectivamente, no percibirán la nómina de julio y agosto porque se les rescindirá durante 2012 y 2013 el contrato a 30 de junio y se les volverá a contratar cuando se inicie el curso escolar. Y ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que eso atenta a la calidad educativa si los niños no van al cole? Si están de vacaciones. Efectivamente, hay un recorte de dinero para estas personas, claro, de percibir julio y agosto, esas 2 nóminas, efectivamente, no las van a percibir. Pero de ahí, si los directores lo hubieran dicho así, yo traslado la petición a la consellería. Pero de ahí a decir que eso merma la calidad educativa, pero si los niños no van al cole en julio y en agosto. Y sus profesores estaban de vacaciones. Otra medida, porque las vamos a decir, para que vean que no nos escondemos. No se computan los sexenios, los años 2012 y 2013. Y el sexenio, es decir, el complemento que percibirán por antigüedad por cada 6 años trabajados se reduce en un 50%. Reducción de sueldos, sí. En un 50% el sexenio. Es decir, ni de salario base, ni de complemento de destino, ni de específico, nada, se recorta nada. Es decir, la nómina del mes que viene la tienen igual. O sea, ha salido el decreto. Sexenios, es decir, sí, complemento de antigüedad. Está hablando el portavoz del Partido Popular. Cuando haga 6 años, pues si le tocaban percibir 100, pues 50, pero todavía no los ha hecho. Es decir, estamos hablando de sexenios.
pero no se recorta salario base, no se recorta específico, no se recorta destino.